Jóvenes, ¿cómo están? En esta oportunidad les traigo un nuevo video del curso de razonamiento matemático. Quien les habla es el profesor Denis Ochoa Gaspar y el día de hoy tocaremos el tema de razonamiento inductivo y deductivo. Es un tema muy interesante porque la mayoría de jóvenes tiende a fallar en algunos conceptos y en algunos procedimientos, así que voy a tratar de explicar de forma muy resumida para que ustedes puedan entender. Pasamos entonces a lo que es la lógica inductiva y diremos que es un modo de razonar que consiste en observar casos particulares. En este caso, a medida que va avanzando tu experiencia, vas a llegar a una conclusión general. Muy bien, entonces, si empiezas a resolver en el caso número 1, 15 al cuadrado, fácilmente podrías recordarte que es un resultado de 225. Y si empiezas también a resolver a 225 al cuadrado, sería un resultado de 625. Me imagino que lo han resuelto mentalmente. Pero si nos ponemos a pensar en los dos primeros casos, ¿qué es lo que has podido observar? Entonces podemos decir que las dos últimas cifras terminan en 25. Entonces yo podría deducir de esa forma, ¿ve? Que estas dos últimas cifras terminan en 25. Lo que me faltaría es definir el resultado completo. En este caso sería 1225. Similarmente, entonces ya podemos decir que como termina en 25, ¿ya? Como termina en 25, lo que nos faltaría es determinar nada más el resultado completo, y en este caso es 2025. Muy bien, si por ahí te preguntaran cuánto sería, por ejemplo, 205 al cuadrado, para que sea un caso 20, 205 al cuadrado, entonces fácilmente podrías responder que el resultado va a terminar en 25, ¿ya? Va a terminar en 25. Como va a terminar en 25, el resultado completo lo podrías determinar fácilmente sin necesidad de utilizar una calculadora. En este caso lo que observamos entre el primer caso 3 y el valor de 12 es que para que sea 3 a 12 le hemos multiplicado por 4, que sería el siguiente número natural. En este caso, si es el caso 4, para que me salga 20 le he multiplicado por 5, que sería el siguiente. Si yo tengo el caso 20, entonces yo podría multiplicarle por el siguiente, quien sería 21. 20 por 21 sería 420. Por lo tanto, el resultado final sería 42.025. De esa forma he podido utilizar mi razonamiento inductivo. Muy bien, en el otro caso podemos tener suma de números naturales consecutivos y podemos decir entonces, en el caso número 1 solamente he tenido que sumar un sumando, en este caso 1, y el resultado efectivamente es 1. Como es 1, aquí vamos a tener en el siguiente caso el resultado que sería 3. En este caso vamos a tener un resultado de 6. En este caso vamos a tener un resultado de 10. Y si por ahí te preguntaran entonces cuánto sería la suma total de los tal vez 40 primeros términos, números consecutivos, o sea del 1 sumar hasta al 40, ¿cómo podría resolverlo entonces? Para eso vamos a encontrar una regla para así poder, con la experiencia que vamos a lograr en el caso 1, 2 y 3, 4, para poder resolver el caso 40. Muy bien, entonces voy a insertar lo que es una pequeña fórmula, ¿ya? Entonces diré lo siguiente. A ver, para que me salga el 1, yo podría multiplicar dos números, ¿ya? Dos números. Muy bien, en este caso, a ver, empezamos. Como es el caso número 1, voy a utilizar entonces, en este caso, también el número 1. Muy bien. Ahora
como es el caso número 1, lo que podría hacer es multiplicarle por el siguiente, que sería 2, y lo dividido entre 2. Entonces, al final el resultado que voy a obtener sería 1. Muy bien, similarmente, lo que voy a hacer ahora es poner entonces un resultado aquí, que sería como es caso 2, le pongo el 2, y este 2 ya va a ser multiplicado por el siguiente, quien sería 3, y lo divido entre 2, y me doy cuenta que sí cumple esa regla, ¿ve? Entonces anótate esta regla porque es muy útil para resolver el caso de razonamiento inductivo. Muy bien, entonces voy a proseguir para determinar este valor de 6. Entonces voy a tener de igual forma, aquí voy a tener entonces el 3, caso 3, multiplicado por el siguiente. En este caso el siguiente sería 4 dividido entre 2. Similarmente entonces para el 10, aquí podría decir, como es el caso 4, aquí sería el 4, y el siguiente sería el 5. 4 por 5, 20, entre 2, 10. Entonces, en una forma de conclusión podemos decir entonces que aquí, para saber el resultado final, entonces tendría que multiplicar el 40, ¿ya? El 40 por el siguiente número, que sería el 41, dividido entre 2. Y entonces así yo podría obtener mi resultado final de la suma del 1 al 40. Muy bien, ahora pasemos entonces a lo que sería el razonamiento inductivo, pero con un pequeño gráfico. En este caso vamos a formar figuras para el caso número 1, caso número 2 y caso número 3. Como podemos observar, aquí tenemos esta figura, y esta figura te indica que al centro existe 50 bolitas. En este caso aquí tenemos entonces 50 bolitas. ¿Ya? Muy bien, como hay 50 bolitas, similarmente entonces en los demás lo que podemos observar es que hemos escogido solamente una parte donde va a empezar con 2 bolitas, pero en el centro. Muy bien, entonces el siguiente caso va a ser que en el centro va a existir 3 bolitas. Y en el siguiente caso va a ser el caso número 4, en este caso, donde va a haber 4 bolitas al centro. Y así podríamos encontrar una regla de inducción para poder contabilizar el total de bolitas en la figura completa, que sería la de aquí. Entonces, esta es la forma de resolución. Buscar el caso número 1, caso número 2 y el caso número 3 porque yo necesito encontrar alguna regla para llegar a una conclusión, así que necesito entonces graficar estos tipos de ejercicios, así que lo que les recomiendo es que grafiquen para así poder determinar una solución más rápida. Muy bien, ahora pasamos a la lógica deductiva. Este tipo de lógica sirve para encontrar casos particulares, porque al final este modo de razonar implica cuánto ya tienes de experiencia y así hayas aprendido algo para poder resolver conflictos o problemas cotidianos. En este caso, como vamos a tener problemas matemáticos, podemos decir entonces que te podría recordar la fórmula de la división. La división obviamente tiene 4 características. En este caso tenemos al dividendo, que sería igual al divisor multiplicado por el cociente, y al final tendrías que sumar su residuo. Lo que yo he escrito es una fórmula que obviamente implica la experiencia que uno tiene para poder recordarlas, ¿no? Entonces este método deductivo me implica que voy a utilizar este tipo de fórmulas para resolver los ejercicios. Muy bien, similarmente podrías recordarte la suma de números enteros consecutivos. Y en este caso
vamos a recordarnos porque sí lo vamos a utilizar, así que, a ver, atentos. Vamos a tener entonces la formulita. Sería entonces n multiplicado por n más 1 dividido entre 2. Muy bien, ahí tenemos entonces la formulita. Aquí vamos a tener también la formulita, que sería entonces la expresión en este caso, ¿ya? Aquí vamos a tener la expresión que sería solamente n por n más 1, ¿ya? Para la suma de números enteros pares consecutivos. Y para la suma de números impares consecutivos tendríamos la expresión entonces de solamente escribir una expresión que sería n al cuadrado. ¿Y qué cosa es n entonces? ¿Ya? N viene a ser entonces, n viene a ser el valor, ¿ya? Viene a ser el valor o la cantidad, es la cantidad de términos, ¿ya? De términos que tiene la secuencia que vas a encontrar o la secuencia que vas a obtener, donde podríamos decir entonces que si nosotros empezamos a sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, podemos utilizar esta fórmula de aquí, la suma de números enteros consecutivos. Si empiezas a sumar el 2, 4, 6, 8, 10, los números pares consecutivos, podrías utilizar n por n más 1. Y si empiezas a sumar 1 más 3 más 5 más 7 más 9, la suma de números enteros impares consecutivos, podrías utilizar n al cuadrado, pero siempre y cuando el valor de n sea la cantidad de términos. Muy bien. A ver, tengo entonces el ejemplo número 1, dice calcule la suma de cifras del resultado. Obviamente en este caso vamos a determinar la solución paso por paso. Caso 1, ¿ya? Aquí voy a tener también el caso 2 y un pequeño caso 3. Listo, muy bien. Ahora, no te olvides que con 3 casos basta para encontrar el razonamiento o la parte de la conclusión. Así que diríamos entonces, ya hemos tenido la suma de números consecutivos, así que en el primer caso obviamente va a salir 1, en el siguiente te saldrá 1 más 2, te saldrá 3, y en el siguiente te saldrá 1 más 2 más 3, te saldría 6. Si lo que nos pide es en 100 sumandos, ya como nos pide en el 100 sumandos, significa lo que nos está pidiendo entonces es cuánto será el valor, y por tu deducción que ya has aprendido podemos decir entonces que para determinar entonces has tenido que multiplicar dos números, ¿no? En este caso podríamos decir que vas a multiplicar el 100 multiplicado por el 101 dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Entonces eso sería el valor que estamos buscando. ¿Para quién? Para el valor de S. Muy bien. Entonces, de esta operación me va a salir mi resultado. Pero ¿cómo nos damos cuenta que sí está correctamente? Porque nos dice 100 sumandos, ¿ya? En el caso 1 vamos a tener un sumando. En este caso sería 1 nada más. Y 1 es igual a 1. Ahora, si nosotros tenemos aquí 2 sumandos, sería 1 más 2 igual a 3. Ahora, si tenemos 3 sumandos, sería 1 más 2 más 3, que es igual a 6. Lo que queremos es esta resolución, así que lo único que sería es elegir el último caso, que sería el caso 100. Entonces sería 100 por 101 dividido entre 2. Y ese resultado pues sería igual, ¿no? 100 entre 2 tendríamos el resultado de, a ver, sería 50. Muy bien, 50 por cuánto sería entonces, por 101, ¿no? 50 por 101, en este caso vamos a tener un resultado de
S, ya, hago aquí nada más, que sería en total de 50, a ver, 50, 5050. Por lo tanto, ya tendríamos aquí nuestro resultado. Lo que nos faltaría nada más entonces es volvernos a preguntar. Lo que nos pide sería calcule la suma de cifras del resultado. El resultado es 5050. Muy bien, si el resultado es 5050, lo que nos pide es la suma de cifras. Por lo tanto, para mi respuesta sería entonces, ¿ya? Para mi respuesta tendría entonces 5 más 0 más 5 más 0, que hace un total de ¿cuánto? De 10. Por lo tanto, ahí estaría mi respuesta, que sería la alternativa A. Muy bien, pasamos al ejemplo número 2. Nos dice, calcule la suma de cifras del resultado. En este caso vamos a llamarle cifra 1, cifra 2, por la cantidad de cifra que nos pide, ¿ya? Entonces podríamos decir entonces cómo será entonces la expresión de la cifra 1. En este caso será entonces un 3 elevado a un exponente. En este caso el exponente sería 2, ¿no? Listo. Ahora, cuando son dos cifras, obviamente va a aumentar un 3 más, que sería 33 al cuadrado. Y si son tres cifras, aumentará dos cifras más, que sería 333 al cuadrado. Pero lo que me interesa más es encontrar el resultado. 3 al cuadrado sería 9. Si me ayudan entonces a encontrar los demás resultados, te vas a dar cuenta de que hay alguna similitud en los resultados. Por ejemplo, 33 al cuadrado sería entonces 1089. ¿Ya? Similarmente entonces podrías encontrar el otro resultado, que sería 333 al cuadrado, que sería entonces, aquí vamos a poner el resultado. Si ya lo has encontrado, podrías decir entonces que ¿cuántos unos va a tener? Dos unos, mira, ve. Va a tener un 0, va a tener dos 8 y un 9. Entonces hay alguna similitud en la resolución, ¿ve? Ahora, lo que yo también podría observar es que si yo sumo las cifras de los resultados, en este caso aquí la suma, ¿ya? El valor de A en el caso número 1 va a ser igual a ¿cuánto? En este caso va a ser igual a 9. Si yo sumo el valor de A en el caso número 2, va a ser 1 más 8 más 9, sería un total de 18. Si yo sumo las cifras en el caso número 3, me va a dar un valor de 27. ¿Qué podemos observar entonces entre 9, 18 y 27? Como ya hemos podido operar anteriormente, este es un valor de 1 por 9. ¿Ve? Y este es un valor el valor de 2 por 9. Y este es un valor de 3 por 9. ¿Cómo nos damos cuenta que es 1 por 9, 2 por 9, 3 por 9? Porque obviamente debemos utilizar la expresión de las cifras, ¿ven? Si es una cifra me sale 9, si son dos cifras me sale 18, si son tres cifras me sale 27. Y esas cifras lo tienes que utilizar, ¿ya? Esa representación de cifras lo tienes que utilizar, porque al final, ¿qué es lo que nos pide entonces? Lo que nos pide al final sería lo siguiente. Nos pide cuánto será la suma de cifras cuando tenga 41 cifras, ¿ve? Entonces, con 41 cifras, ¿ya? Aquí vamos a encontrar el resultado. Diremos entonces, si tiene 41 cifras, el valor de A va a ser igual, obviamente, a 41 por 9. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería 41 por 9? Vemos las alternativas y sería 369.
Muy bien, entonces ahí estaría mi respuesta para ese ejercicio, que sería entonces la alternativa E, 369. Muy bien, de esa forma entonces podría yo concluir este ejercicio. Pasamos al ejercicio número 3. Nos dice hallar la suma de todos los elementos de la siguiente matriz. En este caso, como ya les he podido enseñar, tenemos que disminuir la cantidad de elementos para poder encontrar caso número 1, caso número 2 y caso número 3. En este caso, lo que voy a hacer aquí es disminuir. Muy bien, al disminuir, aquí voy a tener entonces el primer caso, que será entonces de un elemento nada más. Muy bien, cuando sea 1, el caso número 1, le voy a llamar entonces matriz de un elemento. Y esta matriz de un elemento pues va a representar solamente el valor de 1. Ahora, si yo quiero aumentar la cantidad de elementos de la matriz, en este caso voy a llegar hasta una matriz de 2 por 2. ¿Ya? Y aquí me voy a dar entonces este otro caso, donde podría decir entonces que aquí sería la matriz 2, donde yo podría sumar todos los elementos, y en este caso 1 más 2 más 2 más 3 sería el valor de 8. Listo. Si yo aumento un caso número 3, ¿ya? Aquí lo que voy a hacer entonces es también aumentar la cantidad de elementos. Muy bien, aquí sería una matriz de 3 por 3, y entonces ya podría representarlo con el caso número 3. Y aquí si yo sumo, a ver, 1 más 2 más 3 más 2 más 3 más 4 más 3 más 4 más 5, me daría un valor de 27. Ya está. Entonces, como ya hemos podido operar anteriormente, tenemos que encontrar entonces el caso general, ¿ve? O sea, o la fórmula general, como ya anteriormente lo habíamos practicado. Para encontrar entonces el caso general, lo que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, este caso, o cuando es la matriz 1 de la cantidad 1, aquí de 2 por 2, en este caso de 3 por 3, una matriz de 3 por 3. Para eso vamos entonces a representarlo de la siguiente forma, ¿ve? Este 1, ya, lo que va a representar es lo siguiente. Va a representar entonces una expresión al cubo. En este caso sería 1 al cubo. Muy bien. Entonces ahí yo tendría ese valor, ¿ya? 1 al cubo. Porque es lo que me representa. Ahora, si yo miro al 8, este 8 también tiene su valor al cubo, que sería 2 al cubo. Y si yo miro similarmente al 27, este 27 tendría su propio valor, que sería 3 al cubo. Entonces, ¿qué hemos utilizado? La expresión del caso 1, caso 2, caso 3. Si lo que nos pide es la matriz grande, en esta matriz grande, ¿de cuánto sería entonces la matriz que nos está pidiendo? Sería una matriz de cuánto, si empezamos a contar sería del 1 hasta el 10. Y para abajo también sería del 1 hasta el 10, o sería de 10 por 10. Por lo tanto, aquí sería 10. Listo. Entonces, si yo quiero encontrar cuánto es la respuesta de la matriz, o la suma de todos los elementos de la matriz 10, entonces lo único que haría aquí sería encontrar la expresión 10 al cubo. Entonces, ya podría encontrar mi resultado, y mi respuesta sería 1000. Muy bien, sería la alternativa E entonces para ese ejercicio. Pasamos al ejercicio número 4. Muy interesante este ejercicio. Nos dice, ¿de cuántas maneras se puede leer la palabra lucidez? En este pequeño gráfico podemos tener una secuencia de letras, ¿ya? Que están formados y forman un pequeño triángulo. Así que no te olvides que si tienes gráfico, lo que tienes que hacer es separar, ¿ya? Vamos a separar entonces, y lo que vamos a hacer es representarlo de dos letras, ¿ya? Lo vamos a representar de dos letras. En este caso, la opción de leer lu, ¿no? Si nosotros queremos leer lu.
Para un caso más, lo que vamos a hacer es aumentarle una letrita más para leer look. Look. Muy bien. Y por si acaso una secuencia más para leer con una letra más, ¿no? Que sería Lucy. Ya está. Muy bien, ahí está, ¿ve? Entonces ya tengo estos tres casos para poder determinar lo que es el caso general, ¿no? Muy bien, a ver, en el primer caso, ya, en el primer caso tenemos ¿cuántos? En dos letras, ¿no? Entonces le voy a poner el 2, ¿ya? M2, o, a ver, no, como nos pide la cantidad de lectura, le vamos a poner L2. Ya. Leer con dos letras. ¿De cuántas formas podría leer con dos letras? Entonces, a ver, en este caso, lu, podríamos leer tres veces. Muy bien. No nos olvidemos que hemos utilizado dos, ¿no? Dos letras. Aquí hemos utilizado tres letras para leer look. Y si yo empiezo a leer look, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí podría leer 7. Si yo hago en este otro caso, que sería con 4 letras, ¿cuánto podría leer? En este caso yo podría leer, a ver, aquí podría leer 15, ¿no? 15 veces Lucy, ¿ve? 15 veces Lucy yo podría leer en este caso. Muy bien, ahora vamos a encontrar la fórmula general para este caso, así que lo que voy a hacer es buscar entonces alguna relación entre 3, 5 y 15, y lo que voy a tener aquí entonces es lo siguiente. Por ejemplo, este 3, ¿qué relación tendría con la cantidad de letras que estamos teniendo? Ya, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tener un 2 al cuadrado menos 1. Muy bien, 2 al cuadrado menos 1, recontra conocido, tendríamos entonces 3 como resultado. Pero aquí hay algo muy interesante. Este 2 que yo puedo observar por aquí, va a estar representado entonces, a ver, ahí está. Este 2 entonces va a estar representado de esa forma, ¿ven? ¿Ya? Ahora, si yo quiero encontrar el valor de 7, pues sería 2 al exponente ¿cuánto? Sería el exponente 3. Muy bien. Porque 2 al cubo sería 8 menos 1, 7. Y si yo quiero encontrar este 15, va a ser entonces el exponente 4. Muy bien, entonces ya he podido encontrar la fórmula general. Lo que nos pide es cuánto o de cuántas maneras se puede leer la palabra lucidez. Así que diremos, ¿cuántas letras tiene la palabra lucidez? Tiene 7 letras. Y como tiene 7 letras, lo que debemos encontrar es ese resultado. Muy bien, entonces aquí lo que podemos hacer es que el valor sería 2 al exponente 7 menos 1. ¿Y cuánto sería entonces 2 al exponente 7 menos 1? Sería, a ver, 4 por 4, 16, tendríamos 128 menos 1, 127. Por lo tanto, eso sería mi respuesta. Alternativa, la E. Pasamos al ejercicio número 5. Lo que nos dice es, hay el total de palitos que forma la pirámide. Y en este caso, nuevamente tenemos un gráfico, así que deberemos representarlo por casos, ¿ya? Lo voy a representar entonces con el primer caso, solamente hasta esta cantidad de palitos, ¿ya? Muy bien, hasta esta cantidad de palitos. Ya está. Ahora, en el siguiente caso voy a incrementar la torrecita que llegue hasta aquí nada más, y el siguiente caso también va a llegar entonces hasta la expresión que está por aquí. Ya listo, muy bien, ya está. Según esos gráficos entonces podemos representar
y contabilizar con los casos que nos piden. A ver, aquí le vamos a poner entonces el caso número 1, ya, caso número 1. A ver, o si no con los términos, ¿no? A ver, o los términos que está representado. En este caso, lo que podemos observar también que aquí vamos a tener estos dos nada más. A ver aquí. Muy bien. Yo me puedo representar entonces en este caso que está representado hasta el 2. Obviamente esto ya no serviría. ¿Ya? Entonces esto ya sería... a ver, listo, muy bien. Ahora, en este caso, aquí va a estar representado hasta el número 3. ¿Ya? Hasta el número 3. Y lo voy a representar aquí entonces hasta el 3. Listo, hasta el 3. Y aquí al último tendría entonces hasta el 4, ¿no? Aquí tendría entonces hasta el 4. Para así yo poder representarlo justamente lo que quiero, ¿eh? O para verificar, ¿no? La cantidad de palitos en el total que me pide. Entonces aquí sería 3 y aquí sería 4. Ya, listo, muy bien. Ahora, en el término, aquí 1 no lo voy a poner porque tenemos como 2 palitos en la base. Vamos a contabilizar en un total sería 3. Listo, 3. En el siguiente caso podemos contabilizar que hay en la base 3 palitos y la suma en total sería de un valor de 3, 6. Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 3, 5, 6, 7, 8. Muy bien, tendríamos 8 palitos. En la siguiente expresión tendríamos, a ver, como hay en la base 4 aquí, T4, y si sumamos tendríamos, a ver, 4, 7, 10, 15 palitos. Muy bien, ¿qué relación entonces habrá entre 3, 8 y 15? Nuevamente vamos a buscar una relación, y en este caso nuevamente lo que vamos a tener es un exponente. ¿Por qué un exponente? Porque como aumenta en grandes cantidades, obviamente la secuencia será exponencial. Así que aquí le voy a poner entonces, para que me dé 3, 2, ¿no? 2 al exponente 2. Y también menos 1. Recontra clásico, ¿eh? Muy bien, pero para la siguiente expresión que sería 8, si yo le pongo 2 al cubo, ya sería 8. Mejor le pongo un 3 al cuadrado. Y ya me quedaría entonces el valor de 8. Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es encontrar la regla, ya que estamos buscando la fórmula general. Entonces diré, este término 2 y este término 3, o la 3 que es de la cantidad de palitos que está en la base, va a estar representado por esta cantidad que está por aquí, y este 3 al cuadrado menos 1. Muy bien, entonces para aquí también tendría entonces 4 al cuadrado menos 1. Muy bien, que sería 15. Ahora, lo que me pide es en la pirámide y vemos que al final hay un 40, por lo tanto sería en la base el T40, ¿no? Para mi respuesta, T40. Muy bien, y el T40, ¿cuántos palitos tiene entonces? Y fácilmente podemos decir entonces que la expresión que estamos buscando será 40 al cuadrado menos 1. Y eso me dará un resultado de ¿cuánto? De 1600 menos 1, 1599. Por lo tanto, ahí estaría mi respuesta. Muy bien, pasamos al ejercicio número 6. Nos dice, a ver, calcule la última cifra del resultado. Muy bien, aquí lo que podemos observar es que 555 al exponente 2019 menos 321 al exponente 2020. Para encontrar la última cifra, pues vamos a determinar caso por caso. ¿Qué pasaría si yo tengo aquí 555
al exponente 1, ¿ya? Al exponente 1. Muy bien, ¿y qué pasaría si yo tuviera al exponente 2? O sea, este mismo número al exponente 2 y al exponente 3. A ver, bien, al exponente 2 y aquí tendría, o al exponente 3 y al exponente 4, ¿ya? ¿Cambiaría en algo mi resultado? Es lo que yo me pregunto, porque yo creo que al final va a terminar en ¿cuánto? En 5, ¿no? O sea, el resultado siempre va a terminar en 5, ¿eh? Siempre va a terminar en 5 porque es un múltiplo de 5. Entonces, yo creo que el resultado final que nos está planteando aquí también va a terminar en 5. Entonces, es lo que yo puedo deducir, ¿ya? Deducir, entonces, si yo quiero saber cuál va a ser la última cifra de este resultado, diría entonces que sería 5, ¿ya? Entonces, yo diría que sería 5. Listo. Muy bien, ahora vamos con la otra expresión, que sería 321. ¿Ya? Entonces, similarmente tendría 321 al exponente, ¿ya? Al exponente, en este caso sería, le voy a poner 2. ¿Puedo empezar por 1? Sí, normal. Aquí le voy a poner exponente 5, por ejemplo. Y aquí el exponente 9. ¿En qué va a terminar entonces todo este resultado? Ya te imaginarás en que termina en 1, ¿no? O sea, entonces por tus conocimientos básicos, te das cuenta que siempre que vas a representar tu solución va a terminar en 1. Así que entonces, para tu resolución de 321 al exponente 2020, obviamente va a terminar en ¿cuánto? En 1. Muy bien. Y si ya tienes una expresión que termina en 1 y tienes otra expresión que termina en 1, o sea, ¿cuál es el resultado final que vas a tener entonces? En este caso vas a tener que restar, ¿no? Toda la expresión, que sería todo lo que termina en 5, ¿ya? Lo que termina en 5 menos lo que termina en 1. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería tu respuesta entonces? Si llevamos entonces a una solución, diríamos que la respuesta sería 4. Muy bien, entonces aquí podríamos determinar que al final toda tu solución va a terminar en 4. Entonces ahí estaría mi respuesta, ¿ya? Respuesta entonces sería 4. ¿Termina en cuánto? En 4. Listo, la última cifra sería 4. Alternativa B. Muy bien, el ejercicio número 7 te dice, hay el total de bolitas blancas en la figura 40. Obviamente ya está separado por secuencias o por figuras, así que lo único que vamos a tener es representarlo. Muy bien, tengo F1, figura 1, voy a representarlo con figura 2, figura 3, figura 4, ¿ya? Y la figura que nos pide al final, que será la figura 40. Muy bien, figura 2, figura 3, figura 4 y figura 40. Muy bien, en la figura 1 lo que podemos observar entonces es que aquí vamos a poner la cantidad de bolitas que existe, o sea, el total. En la figura 1 entonces tendríamos 1 más 2. 1 arriba, 2 abajo, que al final me saldría 3. Listo. Similarmente, en la figura 2 va a ser 1 más 2 más 3 que está en la base, y al final tendría un total de 6. Muy bien. Similarmente, vamos a tener en la figura 4 1 más 2 más 3 más 4, y al final ¿cuánto voy a sumar? 10. Ya te habrás dado cuenta entonces que esto es muy conocido, ¿no? Ya, ahora, como ya hemos resuelto ejercicios 3, 6, 10, en este caso
lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Observa por favor. En la figura 3, ya lo voy a pintar de rojito, en la base está el número 4, ¿ve? O sea, el siguiente. En la figura 4, en la base estará entonces ¿quién? La cantidad 5, ¿cierto? Muy bien. Entonces tienes que tener en cuenta esa expresión. Aquí será 4 más 4 y aquí será más 5. Muy bien, entonces ha aumentado una expresión más, ¿ven? ¿Ya? Muy bien. Ahora, como ha aumentado una expresión más, lo que podemos hacer es darnos cuenta que en la figura 40 lo que vas a hacer es sumar desde el 1 hasta el ¿cuánto? Hasta el 41. Pero tú sabes ya la formulita que hemos utilizado. En este caso la formulita que hemos utilizado será la expresión, ¿ya? Y es una división, ya lo hemos utilizado. Así que diremos, aquí vamos a tener la división. ¿Cuál era la división? Que si yo tenía figura 1 sería 1 por el siguiente 2 dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Muy bien. Similarmente aquí voy a tener el 2 por 3 dividido entre 2. Muy bien. Ahora, pero aquí hay un problema, mira, te das cuenta, ¿no? Que si ya era 3, esto era en el anterior, ¿no? O sea, aquí era 2, ya, 3. Aquí le vamos a poner 3 y aquí era 4. Ahora, ¿por qué hemos empezado de 2 ahora? Porque nos damos cuenta que hay una secuencia en los valores de la figura y la cantidad de bolitas que hay en la base. Así que diremos, ¿qué vamos a utilizar entonces? Vamos a utilizar la cantidad de bolitas que está en la base, ¿ya? Muy bien, ahora, si yo quiero entonces empezar para encontrar el valor de 3, en este caso, aquí voy a tener que utilizar este 2, muy bien, este 2 de aquí, ¿ya? Entonces, este 2 voy a utilizar, y aquí voy a utilizar el 3, o sea, el siguiente. Muy bien, similarmente, aquí, ¿ya? Y también para este valor. Muy bien, ahora aquí entonces tendré el 4, ¿ya? Aquí tendré el 4, y aquí tendré el 5, aquí tendré el 5, y aquí tendré el 6. Listo, muy bien. Ahora, si yo sumo aquí, entonces el resultado aquí será 15. Muy bien, listo, ahora sí. Muy bien, ahora, de lo que yo tengo ahí entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo entonces el total de bolitas. Muy bien, el total de bolitas. Aquí ¿cuánto tendrían un total de bolitas entonces? Para saber su total de bolitas, aquí tendría el, si aquí es el 40, ¿ya? Si aquí es el 40, si ahí es el 40, aquí entonces pondría 41, ¿ya? Ahí pondría entonces 41. Listo, multiplicado entonces por 42 dividido entre 2. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer es hallar el total de bolitas en la figura 40. Pero lo que nos pide son bolitas blancas. En este caso, si queremos encontrar la cantidad de bolitas blancas, vamos a tener que restarle. Muy bien, vamos a restar entonces. Al final, ¿cuánto tendríamos aquí el resultado ya? Teníamos entonces el resultado de, aquí tendríamos 3, ¿no? 3 menos 1, que sería la bolita, que sería entonces la bolita, ¿ya? Aquí tendríamos la bolita, ¿ya? Un resultado de 2. Esta bolita va a ser el que es la bolita morada, ¿está bien? Muy bien, aquí entonces similarmente vamos a tener el valor de 6, total todo, menos la cantidad de bolitas moradas, que es 2, al final tendríamos ¿cuánto? 4. Muy bien, similarmente aquí vamos a tener
la cantidad de 15 menos la cantidad de bolitas moradas. En este caso vamos a tener 4 bolitas moradas. Entonces te das cuenta que aquí hay una relación. Y aquí el resultado nos quedaría 11. Muy bien. Muy bien, aquí entonces tendríamos 11. Muy bien, similarmente aquí tendríamos 4. A ver, aquí tendríamos 4. Listo, muy bien. Ahora esta bolita aquí lo voy a poner entonces, ¿ya? A ver, para que te des cuenta, aquí lo voy a cambiar de colorcito, ¿ya? Para que puedas entender mejor. A ver, el siguiente a la figura lo estoy poniendo de color celeste para que puedas entender de forma más correcta. Listo, muy bien. Aquí entonces también será de esta expresión. Muy bien. Ahora, este valor que estamos restándole, ¿ya? Este valor que le estamos restando va a ser el netamente de la figura, ¿ya? El netamente de la figura. Y en este caso vamos a tener lo siguiente, ¿ve? A ver, en este caso aquí tendríamos ¿cuánto? 10 menos el de la figura sería 3. Listo. ¿Cuánto nos quedaría entonces? 7. Muy bien, entonces ya te has dado cuenta que hay una secuencia, así que para la respuesta que estamos buscando, el resultado final que tendríamos aquí, este resultado que tendríamos aquí sería un total de ¿cuánto? En este caso sería 21 por 41, ¿ya? 21 por 41, que sería un total de 861, ¿ya? 861. Entonces aquí sería 861 menos ¿cuánto? Menos la cantidad de bolitas que va a estar pintadas, en este caso sería 40. ¿Y cuánto sería entonces mi resultado final? 821. Entonces ahí tendría mi alternativa B. Muy bien, eso sería todo entonces. No se olviden suscribirse para recibir más videos sobre razonamiento matemático. Gracias.